instalaciones 2, Roscardi, FADU UBA, instalaciones de agua caliente central. Bien, en instalaciones 1 vimos las posibilidades para abastecer agua caliente sanitaria en una vivienda unifamiliar. Y en este caso vamos a ver cuáles son las posibilidades cuando hay un único edificio con múltiples usuarios. Es decir, un edificio de vivienda multifamiliar, ¿sí? Entonces, dentro de estos edificios podemos realizar instalaciones individuales, es decir, por ejemplo, que haya en cada una de las unidades funcionales del edificio un termotanque, un calefón, una caldera o lo que sea que esté abasteciendo agua caliente sanitaria. Entonces, supongamos si tenemos 18 departamentos, habrá 18 calefones, ¿no? Por citar un ejemplo. Hay situaciones puntuales en donde esto ya directamente no tiene sentido o no conviene, ¿no? Por ejemplo, en un hotel, en una fábrica, en un hospital, no tendría sentido que por cada una de las habitaciones del hotel hubiera, por ejemplo, un calefón o un termotanque. Entonces, en esos casos empiezan a aparecer las instalaciones centrales, es decir, en alguna parte del edificio habrá una sala de máquinas en donde aparecerá un termotanque o una batería de termotanques o una caldera y un intercambiador o una caldera y un intercambiador de placas. Entonces, hay algunos edificios donde está claro que el agua caliente tiene que generarse de manera central, ¿sí? En un único lugar del edificio. Asimismo, en edificios de vivienda, hay situaciones en donde también nos podemos empezar a plantear si podemos tener una instalación central de agua caliente. Por ejemplo, si el edificio, por el motivo que fuera, no tuviera gas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, las cocinas fueran eléctricas, podríamos plantearnos la posibilidad de que, aunque no se llegara con gas a cada una de las unidades funcionales, tuviéramos un medidor de gas el cual nos serviría para abastecer de gas a una batería de termotanques, por ejemplo, y lleváramos agua caliente a cada una de las unidades funcionales a través de este calentador, ¿no? Generamos con este calentador, con este único termotanque o esta batería de termotanques que está en alguna parte del edificio, ¿sí? En la sala de máquinas. Entonces después el consumo vendrá en las expensas, ¿sí? Esa sería como otra alternativa. E inclusive, aunque fuera que hubiera gas en cada uno de los departamentos, también podemos pensar estas instalaciones centrales, debido a que en líneas generales podrían generar un ahorro energético, también depende de cómo se armen y demás. Por otro lado, existe la posibilidad de que estas instalaciones sean mixtas, es decir, que tengamos una única caldera que nos sirva para abastecer de agua caliente sanitaria, de agua caliente para calefacción, para los radiadores o los pisos radiantes, por ejemplo, y que a su vez, a través de la instalación de un intercambiador, de un tanque intermediario, o de un intercambiador de placas, nos proveyera también de agua caliente sanitaria, que sería mixta. Tendríamos calefacción y agua caliente sanitaria con un único quemador. Entonces, en líneas generales, cuando hablamos de agua caliente central, vamos a identificar que va a haber algún equipo generador de agua caliente, en este dibujo que estamos planteando sería esta batería de termotanques que vemos acá, pero recordemos que podría ser una caldera más un tanque intermediario, o una caldera más un intercambiador de placas. Ahora vamos a ver en detalle cada una de estas opciones, ¿sí? Y para que el sistema sea más eficiente, lo que vamos a hacer es llevar agua caliente a cada uno de los núcleos sanitarios y sus respectivos artefactos, y volver a traer el remanente que no se utilizó de este agua a la batería de termotanques. Es decir, va a ser un circuito cerrado, ¿sí? Donde estamos llevando agua caliente de los termotanques hacia los núcleos sanitarios, y este agua está volviendo posteriormente a los termotanques. Las cañerías que salen de los termotanques a buscar los distintos núcleos sanitarios las vamos a llamar mandos o montantes, y las que vuelven a los termotanques las vamos a llamar retornos. Entonces, está compuesto este sistema central no solo por los equipos de generación que van a estar, de generación de agua caliente central, que van a estar ubicados en una única parte del edificio, en la sala de máquinas, sino también que va a estar
compuesto por estas cañerías de distribución que van a abastecer a los distintos núcleos sanitarios y que están compuestas por montantes y por retornos, es decir, por cañerías que llevan el agua y posteriormente la vuelven a traer al equipo generador. Y finalmente vamos a ver que hay distintas maneras para hacer circular este agua caliente sanitaria. Para que entendamos, digamos, las generalidades de este sistema, tenemos la generación de agua caliente, su distribución y su circulación como componentes esenciales de esta instalación. Entonces, vamos a empezar por los generadores de agua caliente, ¿sí? Habíamos visto el año pasado los termotanques comunes. Y este año vamos a empezar a ver un poquito más en profundidad los termotanques de alta recuperación. Los termotanques de alta recuperación permiten abastecer de agua con mayor eficiencia, ¿sí? Debido a dos temas muy importantes. En principio, la potencia del quemador, ¿sí? O sea, el quemador del termotanque de alta recuperación tiene mayor potencia que la de un termotanque común. Pero por otro lado, se aumenta la superficie de intercambio. Y con esto me refiero, fíjense, este termotanque, que es un termotanque común, tiene el tiraje o el conducto de humos en el medio, entonces acá abajo estará el quemador, este es el tiraje que estamos viendo acá, y aparecerán los humos de combustión acá adentro. Y por fuera de esto estará el agua que estamos queriendo calentar. Hay una superficie de contacto que es esta, ¿sí? Es el perímetro del tubo. Cuando vos tenés un termotanque de alta recuperación, no es un único tiraje, sino que son varios, ¿sí? Entonces fíjate acá que tenés varios. Entonces tenemos de vuelta el agua circulando por alrededor, y tenemos mayor superficie de contacto, ¿sí? En vez de tener solo esta circunferencia que veíamos acá, tenemos cada una de estas circunferencias multiplicada por la longitud, obviamente. Entonces aumentamos la potencia del quemador, pero también aumentamos la superficie de contacto, y de esta manera el termotanque es de alta recuperación, ¿sí? Bien. En líneas generales vamos a decir que para saber qué cantidad de litros tendrá este termotanque, vamos a tomar entre 80 y 120 litros por unidad de vivienda. O sea, de 80 a 120 litros por unidad de vivienda. Supongamos que hay 10 viviendas, serán entre 800 y 1200 litros los que necesitamos para abastecer de agua caliente a ese edificio. Esto lo podemos cumplir o con un único termotanque o con una batería de termotanques, es decir, varios termotanques. Entonces, de 80 a 120 litros, y bueno, después si no, 20 litros por cada artefacto si no fuera un edificio de vivienda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo bueno de que estén instalados en batería? Bueno, en principio podemos cumplimentar con la capacidad que necesitamos, si por ejemplo es un edificio lo suficientemente grande, y por otro lado, en el caso de que alguno de los termotanques tuviera que ser reparado o hacerle algún tipo de mantenimiento o lo que sea, lo que aseguramos es que haya por lo menos un servicio mínimo de agua caliente en el edificio. Entonces es como que tiene su costado bastante piola. Entonces fíjense en este esquema, tenemos cada uno de los termotanques de la batería, tenemos la bajada del tanque de reserva, la bajada agua fría, que me va a conectar, que va a entrar en cada uno de estos termotanques, ¿no? Porque a los 3 le tiene que llegar agua fría del tanque, eso estamos todos de acuerdo. Y a su vez vamos a tener la salida de agua caliente de cada uno de estos termotanques, la cual vamos a conectar, ¿sí? Para que esto en definitiva funcione en batería, y posteriormente llevaremos el agua a las distintas unidades funcionales, a los distintos núcleos sanitarios. Y recordemos que este agua que va a las unidades funcionales, en algún momento tiene que volver al termotanque, o sea, esa sería lo que llamábamos montante, tiene que volver por los retornos, y estos retornos los vamos a conectar a la cañería. Esperen un segundito que lo dibujé mal. Vamos a conectar a la cañería que traía agua fría
del tanque también, ¿sí? O sea, lo vamos a conectar, el retorno va a estar en relación con la bajada del tanque que me alimenta los termotanques, ¿no? Bien, entonces en este caso tenemos una batería de termotanques. Acá tenemos el mismo esquema, pero en planta, ¿sí? Como para que vean cómo se representa en la planta. Obviamente cada una de las salidas de agua caliente y de las entradas de agua fría tiene su propia válvula, ¿sí? Para individualizar estos termotanques en caso de que tengamos que sacar alguno y reparar. Acá tenemos un ejemplo, este está todavía en obra, ¿no? Pero fíjense que tenemos acá los dos termotanques, ¿sí? Con su conducto de humos y demás, y después empezamos a ver lo que serían las cañerías de montante o de mando y de retorno. Ven que acá tenemos como si fuera una especie de colector, ¿sí? Que viene de los dos termotanques que tenemos por acá, y cada una de estas cañerías posteriormente irá a los núcleos sanitarios del edificio que estemos analizando. En este caso esta sala de máquinas estaba en azotea, bueno, en el último piso del edificio, por eso lo dibujo como que van para abajo, ¿no? Pero la sala de máquinas en definitiva puede estar tanto en la parte alta del edificio como en la parte baja del edificio, en un subsuelo, lo que sea. Lo que pasa que en el caso de que sea en el subsuelo tenemos que estudiar un poco cómo van a cruzar estos conductos de humo todo el edificio, ¿no? O sea, en definitiva tiene que haber un pleno que pueda recibir estos conductos de humo y que no me estén pasando, por ejemplo, por el medio de un living, para que se entienda. En cambio, en la azotea, o en el último piso, como estamos arriba, esto mucho no nos preocupa, como un tema menor. Pero bueno, en definitiva podría ser cualquiera de las dos alternativas. Entonces, en definitiva, tenemos estas cañerías de mando, y en algún punto, que habíamos marcado esto como mandos, en algún punto aparece el retorno, que en este caso sería este, también a cada uno de los termotanques. Bien, otra de las posibilidades de generación de agua caliente era tener una caldera más un tanque intermediario, sí. Bueno, entonces, tenemos una caldera que es la que tiene el quemador, ¿sí? O sea, acá llega gas, para que se entienda, y hay un quemador. Esta caldera calienta un fluido, agua o vapor, ¿sí? Agua a alta temperatura o vapor, y a través de un serpentín hace circular este agua caliente, que en líneas generales, o vapor, ¿no? Que en líneas generales se utiliza para calefacción, ¿no? El agua de la caldera, a través de un serpentín que está dentro de un acumulador, ¿sí? Tenemos el serpentín que está adentro de un acumulador. Este acumulador recibe a su vez agua del tanque de reserva, ¿sí? Entonces este serpentín circula adentro de este acumulador, y alrededor del serpentín hay agua que me viene del tanque de reserva, agua potable en definitiva, ¿no? Porque este agua caliente de la caldera no es agua potable, ¿está? La que me viene del tanque de reserva, sí. Entonces, cuando se pone en funcionamiento la caldera, se calienta el agua del serpentín, y a través de esta superficie de contacto de este serpentín, se calienta este segundo fluido que estaba en el acumulador, que va a ser posteriormente el agua caliente sanitaria, ¿sí? Y habrá una cañería de mando, un montante, que llevará el agua a los distintos núcleos del edificio, y posteriormente en algún punto este mismo agua volverá al tanque intermediario, ¿sí? Para volver a ser calentada. Entonces es un circuito cerrado. Entonces, recapitulando, tengo la caldera, tengo un fluido primario que circula dentro de un serpentín, va y viene a la caldera este fluido primario, que no es agua potable, o sea, no me puedo tomar ese agua, y tengo un gran acumulador que recibe agua potable del tanque de reserva, o sea, por acá arriba estará el tanque de reserva en alguna parte, y que a través de esta superficie de contacto que se genera entre el serpentín y el agua potable,
armaré una cañería de mando o una montante que vaya a los núcleos sanitarios y en algún momento pegará la vuelta y volverá al acumulador para volver a ser calentada y que siempre esté a buena temperatura, ¿sí? En definitiva hay dos fluidos acá circulando, uno que es potable y el otro que no es potable. Llevamos a los núcleos sanitarios el agua potable, claramente. Bien, fíjense acá tenemos los tanques intermediarios, ¿no? Estos grandes acumuladores que habíamos visto hace un ratito. En esta foto que vemos acá, ¿sí? En esta que, esperen que cambie de color. En esta que vemos acá tenemos el acumulador y acá por fuera el serpentín, ¿no? Que estábamos hablando. ¿Sí? Por este serpentín circulaba el agua que venía de la caldera o el vapor que venía de la caldera. Y fíjense que este serpentín se tiene que poder meter adentro del intercambiador, del tanque intermediario, perdón, el tanque intermediario, en este caso por acá, ¿no? Que tiene como una tapa. El tanque intermediario también puede ser vertical, dicho sea de paso. Puede ser horizontal como estos dos, o puede ser vertical. Bien. Posteriormente vemos que hay otra posibilidad más, que es tener una caldera, ¿sí? Tener un intercambiador de placas, que sería esto que vemos acá, ¿sí? En este intercambiador de placas se produce la superficie de intercambio térmico, y posteriormente un tanque acumulador que sea el que abastezca agua caliente sanitaria al edificio. O sea, es un esquema similar al que habíamos visto antes, pero un poquito más tecnológico, un poquito más moderno. Bueno, entonces ahí vimos las distintas posibilidades que teníamos de generación de calor. Ahora vamos a ver las distintas posibilidades de distribución de este agua caliente. Bien, una de las opciones que tenemos es que el agua caliente llegue a los núcleos sanitarios únicamente a través del mando. Entonces, recordemos que a la cañería que sale de la caldera con agua caliente le vamos a llamar mando o montante, y a la cañería que regresa, o sea, la que ya pegó la vuelta y está regresando a la caldera, la vamos a llamar retorno, ¿sí? Entonces tenemos por mando y por retorno. Cabe aclarar, esto es importante, que todos los mandos deben tener su cañería de ventilación, ¿sí? Porque si esta cañería no está conectada a presión atmosférica, la instalación no funciona correctamente, por ejemplo, no vamos a poder purgar la cañería y demás cuestiones. Entonces tiene que estar ventilado siempre, cualquier mando tiene que estar ventilado, y la cañería de ventilación debe superar el nivel de agua del tanque de reserva, ¿sí? Por principio de vasos comunicantes. Si yo lo hiciera más abajo, se me escapa el agua por acá. Entonces, conecto la instalación a presión atmosférica a través de esta cañería de ventilación. Entonces, yo puedo decidir que en mi instalación el abastecimiento se haga solo sobre el mando, o sea, que todos los artefactos de las viviendas de mi edificio estén abastecidos desde la cañería de mando, que es, dicho sea de paso, la que obviamente va a tener más temperatura, va a tener una temperatura mayor de trabajo, y que el retorno vuelva libre a la caldera, es decir, sin tocar ningún artefacto, sin abastecer absolutamente a nadie. Esta forma de distribución se llama por montante y retorno libre. Puedo decidir exactamente lo contrario, que el mando o montante vaya libre, es decir, sin abastecer ningún artefacto, y el retorno sea el que vaya abasteciendo cada uno de los núcleos sanitarios de mi edificio. Y esto, como todo acá es muy obvio, se llama alimentación por retorno con montante libre. Otra opción es alimentar por mando y por retorno, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, no sé, vamos a pensar que se alimenta desde el mando a los baños, y desde el retorno, por ejemplo, a las cocinas y lavaderos, ¿no? Suponiendo que la planta lo amerita esto. Pero bueno, en definitiva, alimento artefactos desde las dos cañerías y se llama alimentación por montante y retorno. Y otra de las opciones es la alimentación por montante
y retorno colector de ramales. Y esta es una situación muy puntual en donde tenemos, vamos a dibujar acá con rojo, el mando, lo voy a dibujar un poquito más grande acá al costado, ¿sí? El retorno, recordemos siempre la cañería de mando con su ventilación, y en cada uno de los pisos unimos el mando con el retorno. Unimos el mando por el retorno. Y a partir de acá alimentamos a los distintos artefactos de la instalación, ¿sí? Fíjense, por las dudas, si no habían prestado atención, en ninguna de las otras alternativas uníamos el mando con el retorno. Solamente esto pasaba en alguna parte superior del edificio en donde la instalación pegaba la vuelta, ¿no? Pero en este caso puntual, en cada uno de los pisos se une el mando con el retorno. Por eso se llama alimentación por montante y retorno colector de ramales. Entonces acá tenemos las 4 listadas, ¿no? Solo por mando, solo por retorno, por mando y por retorno, y por mando, retorno colector de ramales. Son todas las alternativas. Bien. Por otro lado, tenemos que ver cómo circula el agua caliente, ¿no? O sea, cómo hago que llegue a cada uno de estos núcleos sanitarios, ¿no? Que llegue agua caliente sanitario al núcleo del primer piso y al del cuarto también. Entonces, hay una cuestión que es natural, ¿sí? Dentro de lo que es el fenómeno de termosifón, que es que cuando un fluido, cualquier fluido, pero en este caso estamos analizando el agua, se calienta, cambia su densidad, ¿sí? Cambia su densidad y el agua caliente es menos densa. Y por tanto, al ser menos densa, flota, ¿sí? O sea, se va para arriba. Por el contrario, cuando el agua se enfría, es más densa y por ende baja. Entonces se produce una circulación natural por estos cambios de densidades. Y esta circulación natural la vamos a llamar efecto termosifón. A veces este efecto es suficiente y a veces no es suficiente. O sea, el comportamiento natural del agua no llega a vencer las resistencias que puedan aparecer en la circulación del agua para que llegue agua caliente a todos los núcleos sanitarios, que en definitiva es el objetivo de esto, ¿no? Entonces, cuando no es suficiente, ¿qué hago? Bueno, coloco una bomba recirculadora. ¿Está? Entonces, coloco una bomba recirculadora en la instalación, que lo que va a hacer, un segundito, esta bomba recirculadora, vamos a suponer que la colocamos por acá abajo, ¿sí? Lo que va a hacer es hacer circular el agua todo el tiempo, ¿sí? Que el agua circule a una baja velocidad, solamente para asegurarme que todo el tiempo el agua está volviendo al calentador. En este caso, en ese dibujo era un termotanque, que está volviendo al calentador para que el sistema funcione a la temperatura adecuada en todos los núcleos sanitarios del edificio que estoy analizando, ¿sí? O sea, lo que me estoy asegurando es que esto funcione bien, al final. Entonces, ¿cómo coloco la bomba recirculadora? Bueno, en líneas generales las bombas recirculadoras, que también se llaman agitadoras de baja potencia, se colocan en los retornos. ¿Por qué? Porque en el retorno la temperatura de funcionamiento de la instalación es menor, es decir, la temperatura es más baja. Y al ser una temperatura más baja, lo que hago es alargar la vida útil de la bomba. Entonces, en líneas generales se colocan en retornos. Por otro lado, lo que hago es colocar la bomba en un bypass, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que la coloco en un bypass? Que, por ejemplo, no sé, suponemos que tenemos acá el termotanque, ¿sí? Acá estará la montante y acá está el retorno. Entonces, en este retorno voy a colocar mi bomba recirculadora, ¿sí? Cuando dibujo la bomba recirculadora es como un circulito con una flechita que indica hacia dónde está circulando el agua, o sea, para allá, porque está volviendo al termotanque. Entonces, voy a tener que poder individualizar esta bomba. Entonces le voy a poner una válvula adelante y otra válvula atrás, ¿sí? Para poder sacar la bomba en algún momento, cierro las 2 válvulas y la individualizo. Y como cuando saque la válvula, tal vez quiera seguir con la instalación en funcionamiento con un servicio mínimo, coloco este bypass que es como si fuera un puentecito, ¿sí?
que me saltea toda la instalación de la bomba con sus respectivas válvulas, y a la cual yo le agrego una válvula más. Te lo voy a dibujar en grande porque me quedó feo, ¿sí? Tengo la cañería que me vuelve al termotanque, ¿sí? Acá está el TAR. Tengo la bomba recirculadora, de la cual estábamos hablando, con sus dos válvulas, para poder sacar la bomba en caso de que tenga que hacerle algún tipo de mantenimiento, y tengo el bypass, con su propia válvula. Entonces, cuando está todo bien, cuando todo está funcionando, esta válvula y esta válvula están abiertas. Y esta está cerrada. ¿Está? Caso contrario, si tengo que hacer algún tipo de reparación, mantenimiento, lo que sea, en definitiva me tengo que poner a sacar esta válvula no, esta bomba, ¿qué es lo que hago? Dejo cerrada esta válvula y esta válvula, saco la bomba por ejemplo, y abierta esta otra, y tengo un servicio mínimo, o sea, ya ahí me valgo de lo que sería el fenómeno de termosifón por unas horas hasta que termine de reparar la instalación. ¿Ya? Esto se llama bypass en definitiva. Bien. Recapitulando, entonces tenemos la generación de agua caliente, la distribución de agua caliente y la circulación del agua caliente. Podríamos generar con termotanques de alta recuperación, estos mismos termotanques de alta recuperación, que su diminutivo es el TAR, ¿sí? La sigla TAR, TAR, termotanque de alta recuperación, en batería. Podía ser una caldera más un tanque intermediario, o podía ser una caldera más un intercambiador de placas. La distribución podía ser por montante y retorno libre, por retorno y montante libre, por los dos, por mando y por retorno, y por montante y retorno colector de ramales. Y la circulación podía ser natural, es decir, a través de este fenómeno de termosifón, o podía ser forzada porque instalamos una bomba recirculadora. Entonces acá tenemos un ejemplo completo en donde la generación es con una batería de TAR, la distribución es por mando y por retorno, y la circulación es forzada. ¿Sí? O sea, yo puedo mezclar todas estas variantes que vimos en la diapositiva anterior y armar la instalación que sea adecuada para el edificio que estoy analizando, ¿sí? Entonces, tenemos acá nuestra batería de termotanques, en este caso la sala de máquinas estará en la azotea del edificio, tendremos nuestras montantes que están abasteciendo estos dos núcleos sanitarios, en algún punto aparecerá el retorno para volver a la batería de termotanques, y aparecerá la bomba recirculadora con su bypass, que es la que asegura que se produzca la circulación, porque el edificio es lo suficientemente grande para que no sea suficiente el fenómeno de termosifón. Y después de la bomba aparece la bajada del tanque de reserva. Ese sería como un ejemplito completo para que vean en corte cómo funciona, ¿no? Después, por ejemplo, estas dos cañerías estarán en dos plenos del edificio, y esta estará en otro pleno, o a lo mejor alguna comparte pleno con otra. Pero en definitiva estas cañerías van por un pleno, ¿sí? A abastecer los núcleos sanitarios. Bien. Bueno, hay una cuestión importante dentro de lo que serían las instalaciones de agua caliente sanitaria central, que es la siguiente. Cuando cualquier material en líneas generales aumenta o disminuye su temperatura, también cambia aumenta o disminuye finalmente la longitud de la cañería que estamos analizando, ¿sí? Hay un coeficiente de dilatación térmica que corresponde a cada material. Y este coeficiente de dilatación térmica es muy importante, lo tenemos que analizar con mayor detenimiento cuando hay tramos de cañería muy largos, ¿sí? Como sería el caso de un edificio con agua caliente central, por eso lo nombramos acá. Bueno, entonces, una vez que lo analizamos, ¿sí? Esta diferencia de longitud que se produce entre la instalación con agua fría y la instalación puesta en marcha, es decir, ya transportando agua caliente, probablemente, ¿sí?, requiera la instalación de una serie de dilatadores. Estos dilatadores tienen la función, ¿sí?, de absorber este incremento de la longitud de la cañería, esta variación que se produce, la dilatación, de manera tal
de que esa dilatación no la tenga que absorber en definitiva la instalación en sí misma, o las distintas partes de la instalación, pudiéndose producir algún problema, ¿sí?, dentro de la instalación, si hay algún esfuerzo que sea mayor, tanto sobre la cañería o sobre alguno de los accesorios si se termine zafando algo. Hay de distintos tipos, ¿sí? Estos dilatadores son de distintos tipos. Tenemos estos que son, por ejemplo, tipo fuelle, estos que se ven acá, que pueden ser así específicamente, o pueden ser estos que son derivadores, ¿sí? Y obviamente pueden estar en vertical o en horizontal. Y después aparecen estos que son más tipo omega, o estos que se arman directamente con la misma instalación, ¿no? O sea, se le van poniendo puntos fijos o móviles, y se arman con la misma instalación, con la misma tubería que estás instalando el resto. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que ver con estos dilatadores de cañería? Bueno, en principio, si hay un recorrido muy largo, tengo que empezar a colocarlos de manera de vuelta que se puedan absorber estas dilataciones. Y por otro lado, cuando vos haces la derivación, ¿sí? Cuando vos tenés acá, por ejemplo, vamos a decir que este es el mando, ¿sí? Este es el mando. Entonces, del mando vas a abastecer a cada uno de estos núcleos sanitarios, que nos inventamos que son los baños, ¿no? O sea, acá está el baño del primer piso, el baño del segundo, el baño del tercero, el baño del cuarto. Entonces tenés el mando y tenés la derivación a cada uno de los baños, ¿no? Entonces, en ese caso conviene poner este tipo de dilatadores que se llaman tipo fuelle, ¿sí? Y que al final te arman como una especie de Z, por eso se llaman Zetas. Y bueno, y hay que analizarlo caso por caso, ¿sí? Bueno, por otro lado también aparece la necesidad de que haya distintos tipos de aislaciones térmicas, ¿sí? Sobre todo hay que analizarlo para calefacción, pero en agua caliente central también, porque si bien la temperatura de trabajo es un poco menor que la de calefacción en líneas generales, también se producen pérdidas en la cañería que conviene no tenerlas, o sea, conviene no tener pérdidas y que la instalación sea lo más eficiente posible. Entonces se colocan estas aislaciones. Estas aislaciones obviamente tienen distinta eficacia, por llamarlo de alguna manera, y al diámetro exterior que tenía la cañería que nosotros estábamos analizando, se le va a sumar el diámetro final con la aislación térmica, ¿no? Suponiendo que esto celeste es la aislación térmica. Pues a lo mejor esta cañería, no sé, invento, es de diámetro 25, y finalmente termina con un poco más, ¿sí? Mientras más eficiente sea el material, menor será el diámetro final que necesitaremos instalar, pero hay que tenerlo en cuenta porque te ocupa lugar en el pleno. ¿Cómo pueden ser estas aislaciones? Bueno, hay de distintos tipos. Están las que son las que se denominan termoaislantes, que son directamente de los mismos materiales, que los hacen los mismos fabricantes de las tuberías de plástico, ¿sí? Entonces en ese caso son de polietileno expandido, y bueno, son bastante prácticas. Después tenemos otra alternativa que sean de fibra de vidrio, que serían, por ejemplo, estas que estamos viendo por acá. Las de fibra de vidrio, que en este caso están sacadas de la página de ISOR, después se quieren meter y chusmear por su cuenta. Y esta está sacada de la página de Saladillo, ¿sí? Está de Saladillo y está de ISOR. Y por último, otra de las alternativas que tenemos es que sean de caucho sintético, que son estas que vemos por acá arriba. Esas son las alternativas. También un aislante que se utiliza, que obviamente es menos eficiente, pero mucho más barato, sería el cartón corrugado, por ejemplo. Pero bueno, en definitiva estas aislaciones pueden ser, a ver, como si fuera un rollo, como vemos acá, pueden ser medias cañas, como vemos acá. Sí, o sea, hay de distintos tipos y de distintos materiales. Bien, bueno, y esto sería lo último. Muchas gracias y nos vemos en la clase práctica.